consideraciones súper interesantes que tenemos que tener en cuenta cuando se plantea salario mínimo. Para empezar, el salario mínimo en nuestro país es un privilegio de pocos. Hay que entender de que si el 60% está trabajando de manera informal, tampoco tiene los derechos sociales. No está cobrando salario mínimo, no tiene IPS, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, en fin. Entonces, cuando hablamos de salario mínimo, estamos hablando de un sector, digamos, un segmento de la población bastante pequeño. Calculamos 23% de todos los trabajadores. Pero el salario mínimo es un salario de referencia. Sirve para fijar precios, no solamente de combustible. Hay contratos, por ejemplo, de alquiler que están relacionados al salario mínimo, así como muchas otras, digamos, transacciones que tienen al salario mínimo como base. Pero el aumento del salario mínimo trae aparejado también varios otros aumentos. Aumentos generalmente de todos los productos de la canasta básica. Cuando aumenta el combustible, eso repercute en la totalidad de todos los productos que compramos del supermercado o del mercado o de donde sea. Entonces, cuando nos planteamos el aumento del salario mínimo, tiene que haber digamos, un nivel de consistencia tal que no perjudique a la economía. Porque si bien un pequeño grupo, todos los trabajadores con salario mínimo van a recibir ese reajuste, el impacto en los costos es para toda la población. Por otro lado, el salario mínimo no es un salario digno para mantener una familia. A veces me dicen, pero no se puede vivir con ese monto. El salario mínimo es un salario de referencia. No debería de ser el salario para mantener una familia. ¿Por qué? Y porque si cualquiera agarra, por favor, si agarran su teléfono, la parte de calculadora, no sé, calcula 20.000 guaraníes, que es lo mínimo que puedes gastar por día para comer. No sé, que vas a desayunar un cocido con leche, una galleta, pan Felipe, una media mañana de 2 bananas, un almuerzo, un guiso. O sea, estamos hablando de una alimentación bastante básica y esa persona con desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena, mínimamente puede gastar 20.000 guaraníes. 20.000 guaraníes por 30 días, por 4 miembros de una familia, ya es superior al monto del salario mínimo. Entonces, ¿dónde está la parte de educación, de salud, de vestimenta, de transporte, de vivienda? No, no da. El salario mínimo no es un salario para mantener una familia. Sí es un salario adecuado para complementar otros ingresos del hogar y desde luego para los jóvenes universitarios que están arrancando su vida laboral, se están capacitando a la vez de trabajar y viven con sus padres, solteros, sin hijos, sin deudas. Ah, bueno, a él eso le súper viene bien, pero no es para mantener una familia. Entonces, el salario mínimo es un salario de referencia. Lastimosamente en nuestro país, ese salario mínimo casi es el salario máximo que se paga en muchísimas industrias. Entonces, hay aquí una consideración importante. Este sistema no está funcionando, no funciona y probablemente ahora, tras la pandemia, nos damos cuenta de que hay muchísimas características de nuestro código laboral que no se adecuan a la realidad actual. Entonces, cuando nos planteamos salario mínimo, tenemos varios problemas y uno de los principales es a la poca población trabajadora a la que realmente afecta. Pero es súper sensible. Se toca el salario mínimo y afecta a muchísima gente, a todo el país. Otro detalle, me dicen, no, pero es muy poco lo que se está pretendiendo aumentar, debería de ser mucho más. Bueno, atájense, porque si se aumenta el salario mínimo de una manera en la que algunos dicen, no, pero ahora yo voy a ganar más, tengan cuidado porque eso va a generar desempleo probablemente de una manera bastante rápida. Cuando hablamos de empresarios, no sé qué es lo que la gente se imagina, pero yo me imagino al señor dueño de un pequeño negocio con 2 empleados. Si es que se aumenta el salario mínimo, no es el monto del salario, sino es también el aguinaldo, también las vacaciones, todo lo que sea cargas sociales aumenta. Y entonces no va a poder tener dos, va a tener que tener un empleado. La calidad, digamos, de vida de toda la población va a ser afectada. Es un dato súper importante, pero que se tiene que ajustar con muchísimo cuidado y por sobre todo
con el cuidado de que sea suficientemente adecuado y no perjudique a toda la economía. Sin duda, el reajuste por IPC hay que entender en todo caso qué significa IPC. Es el indicador de precios al consumidor. Eso no significa que sea la inflación que a mí me corresponda. O sea, cuando nos planteamos el tema de IPC, tenemos que entender de que es un indicador que, entre otros, sirve para evaluar la situación o el termómetro de la economía. El IPC mide, creo que algo así como 600 productos. Para hacer práctico esto, supongamos de que vamos a medir la variación de precios del tomate para ensalada. El tomate para ensalada es el producto, digamos, que está bajo la lupa, ¿sí? Y le vamos a perseguir a su precio. Pero realmente nosotros como consumidores, cuando aumenta el precio del tomate, ¿qué hacemos? Y compramos tomate, ya no el tomate lisa, sino el tomate perita. Y si el tomate perita aumenta mucho de precio o está muy feo y compramos salsa de tomate. O sea, vamos variando nuestro consumo acorde también a, digamos, este termómetro de precios, porque nosotros somos los primeros impactados y simplemente ajustamos el consumo. Ahora bien, el IPC no va a cambiar acorde a mis hábitos, va a continuar atendiendo ese producto que está en la canasta. Entonces, a veces no nos damos cuenta de que en realidad el IPC decimos, pero es muy poco lo que ellos dicen a mí, para mí mis cosas están mucho más caras. Ah, porque no te está siguiendo a vos el indicador, sino a esa canasta de productos básicos. Entonces, comprender de que esa canasta sí se ha modificado con el plazo del tiempo y por supuesto se va adecuando también a nuestras realidades, o sea, no sé, 20 años atrás no hubiera tenido sentido a lo mejor de que esté el consumo de una telefónica dentro de esa canasta básica, hoy sí está, bueno, en fin, se ha ido ajustando y se han agregado también productos, no sé, 10, 12 años atrás creo que había 100 productos, ahora hay más de 600, entonces es cuestión también de comprender de que esto no se hace por cómo vos te sentís o cuál es tu percepción o tu sensación, eso sería absolutamente inviable, sino que son estudios técnicos que se desarrollan con una monetaria y hay mucho cuidado allí. Yo confío mucho en las herramientas que se están utilizando, pero es súper sensible. Y desde luego, realmente estas no son medidas que nos gusten, que se acomoden a lo que nosotros queremos, pero son necesarias para cuidar la salud económica del país.